Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Juanjo Tartaruga desde la ciudad de Paraty en Brasil, en donde estoy a cargo de un proyecto de divulgación histórica de la capoeira desde el turismo cultural. Y fui invitado a traerles un poco de historia para este momento capoeira, así que decidí hacerles un curso rápido de introducción a la historia de Brasil en 5 minutos. Vamos a hablar de historia y tengo claro que una de las maneras de entender la capoeira es contextualizándola en la historia del país donde se origina. Por lo que les traigo a continuación la primera parte de la introducción a la historia de Brasil. Para ello nos vamos a ayudar de una línea de tiempo que vamos a ir llenando muy rápido. La primera parte es entender todo lo que sucedió antes de la llegada de Portugal. Y como bien sabemos, una población muy importante distribuida por toda América es la población indígena que también tuvimos nosotros en México. En la parte que le corresponde a Brasil, se habla de un número aproximado de 8 millones de indígenas de más de 30 diferentes etnias. Las etnias principales que tenemos en la zona de Brasil es la Tupí-Guaraní, la Macro-Ye, la Aruac y la Carib, y la mayoría de estas etnias todas eran seminómadas. Esto significa que estaban en un solo lugar y se movían cuando los recursos se agotaban para estar en otro lugar por 30 años de cada vez aproximadamente. Su principal actividad económica era de ser recolectores, cazadores y pescadores. Después, en segundo lugar, tenemos la era precolonial. El mal llamado descubrimiento de Brasil estuvo a cargo del navegante Pedro Álvares Cabral, quien llegó a tierras brasileiras el 22 de abril del año de 1500. Los portugueses llegaron también con los últimos caballeros templarios de la Orden de Cristo. Cuando llegan los portugueses, no tuvieron el mismo impacto que los españoles, puesto que ellos venían como navegantes con la intención de comerciar con los nativos. Esto significa que Portugal no se establece en este territorio y se dedicaron más bien a intercambiar con los indígenas el producto que le dio el nombre a este país. Antes de llamar a este lugar Brasil, también lo conocimos como la Tierra de la Vera Cruz, la Tierra de la Santa Cruz o la Tierra de los Papagayos. Pero el nombre de Brasil llegó después, y ese nombre es a partir de un árbol que fue la primera actividad económica de Brasil. Cuando los portugueses llegaron y encontraron a los indígenas, lo primero que hicieron es intentar hacer un negocio con ellos, y lo que más abundaba es este tipo de madera de un palo que empezaron a denominar como palo de la brasa o palo Brasil. Este árbol se utilizaba en aquel entonces en la industria textil también para teñir las telas de color rojo, que era muy caro en ese entonces. Después, en la línea de tiempo, tenemos la era colonial, que va de 1530 a 1808. Son 278 años. Y cuando por fin Portugal se dio cuenta que tenía una tierra muy fértil, y cuando empezó a tener disputas territoriales con Francia y Holanda, decidieron mandar a muchísima gente para poblar este territorio y para aprovecharlo como un gran plantío de caña. La primera manera de dividir este lugar fue en capitanías hereditarias, y fueron 14 las capitanías. Imagínense, todo este espacio fue dividido en 14 diferentes personas. Cuando se dieron cuenta que este tipo de división no funcionaba, tuvieron que mandar establecer un gobierno general, que se estableció en el año de 1645 en Salvador de Bahía, que fue la primera capital de Brasil cuando este lugar fue colonia. La principal actividad económica era la caña de azúcar, que fue una economía monoagrícola, y Brasil se convirtió en una de las principales economías azucareras de ese entonces. Y obviamente, para mover esa economía, pues necesitaban de mano de obra esclava, ya que los indígenas no estaban sobreviviendo a las enfermedades que traían con ellos. Entonces empezó la gran industria de la esclavocracia. La esclavocracia es una economía, un sistema económico en donde la base de todo es la capacidad de tener, vender y manipular y distribuir mano de obra esclava. Poco tiempo después, en los mediados de 1600, cuando por fin hicieron expediciones y dejaron de estar solo en el litoral plantando caña, se empezaron a mover hacia dentro del continente, donde encontraron muchas minas de oro y diamante. Entonces empezó el segundo momento económico de Brasil, que es el momento de la economía minera. Y como todos sabemos, la era colonial es la que vio los primordios de la capoeira, que se manifestaba por medio de congregaciones públicas y privadas de esclavizados que recreaban sus expresiones culturales de sus tierras originarias, y que en su mayoría eran celebradas por medio de grandes círculos de personas. Asimismo, la colonia fue el momento en que empezaron los quilombos, organizaciones rebeldes de esclavos forajidos que lograban organizarse para resistir a la esclavitud.
Y es así como damos por terminada con nuestra primera parte de la introducción a la historia de Brasil, agradeciéndoles a todos su atención y recordándoles que si están interesados en aprender un poquito más de historia, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales que están apareciendo ahora en pantalla. Y asimismo estamos invitando a todos a que se pongan en contacto si están interesados en conocer un poco más sobre nuestro curso de historia de Brasil para capoeiristas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.